Buen día, mi nombre es Carlos Andrés Alfonso Corredor, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. A continuación voy a hacer la explicación de la tarea 5, diseño y simulación de la materia sistemas de comunicación. Eh, Mi código es el 1057582.376. El tutor es el señor Pedro Torres Silva. Y bueno, vamos a iniciar. Introducción. La simulación de señales modulares es una herramienta útil para estudiar cómo se transmite la información de una onda. Dependiendo del tipo de modulación, se pueden apreciar los conceptos de frecuencia, amplitud o fase de señal portadora con el software MATLAB. Se pueden realizar simulaciones de modulación AM, FM y otras usando líneas de código o Simulink. Esto permite obtener una representación gráfica y numérica de las señales moduladas y analizar sus propiedades y comportamiento. Objetivos: diseñar sistemas de modulación analógicos y digitales, presentar los resultados coherentes, sistemáticos y de evidencias a través del informe aquí presente. Entonces, primero, diseño y simulación de moduladores análogos. Empleando el software Simulink. Ese es el ítem A. Empleando el software Simulink de MATLAB o código de MATLAB. Con base al esquema de la figura 1, tomar la amplitud de la señal portadora VC como 10 más A1, la frecuencia de la señal moduladora FM como 60 por A2 kHz y la frecuencia de la señal portadora FC como 1200 A2 kHz. En la simulación varíe la amplitud de la señal moduladora PM y obtenga las siguientes gráficas. Señal moduladora al 75% de modulación, señal modulada al 100% y señal modulada al 100% de modulación sobre modulación. En los resultados se debe presentar la señal moduladora, portadora, onda modulada y envolvente de AM, las cuales pueden obtener con la ayuda del osciloscopio. Bueno, entonces tenemos acá el planteamiento: BC igual a 10 más A igual a 10 más 6 igual a 16. FM tenemos 60 por A2 kHz igual a 60 por 76 kHz igual a 4560 kHz. FC tenemos 1200 A2 kHz igual a 1200 por 76 kHz igual a 91200 kHz. Tenemos acá entonces nuestra lógica de programación para obtener la señal, la señal moduladora, la señal portadora y la señal moduladora. Tenemos ahí cumpliendo el requisito de variar la modulación al 75, al 100 y el 180%. Entonces lo tenemos acá en la siguiente gráfica: señal modulada al 75%. Aquí tenemos parte del código y aquí tenemos el resultado en el osciloscopio. Ahora aquí lo podemos apreciar. Porcentaje de modulación igual a BAM menos BC sobre BC por 100 igual a 28 menos 16 sobre 16 por 100. Ahí tenemos el 75%. Señal modulada al 100%. Tenemos acá entonces lo que es nuestro código de programación y nuestra señal en osciloscopio. Señal moduladora, señal portadora y señal moduladora. Aquí tenemos entonces porcentaje de modulación BAM menos VC
sobre VC por 100 igual a 32 menos 16 sobre 16 por 100 y porcentaje de modulación igual a 100. Y al 180% sobremodulada, tenemos acá también nuestro código, tenemos el osciloscopio donde podemos observar el comportamiento de la señal moduladora, de la señal portadora y el comportamiento de la señal moduladora VAM por T. Entonces tenemos ahora la representación. Porcentaje de modulación es igual a VAM menos VC sobre VC por 100 igual a 44,8 menos 16 sobre 16 por 100. Estos mismos valores pues están en el código donde se incluyeron los valores para poder graficar y representar. Ítem B. Diseñe y simule mediante bloques de Simulink o por código MATLAB un modulador de frecuencia FM y explique los resultados. Bueno, entonces acá tenemos nuestro código. Acá podemos ver las variables ingresadas y los parámetros para observar en el osciloscopio de la señal moduladora VMT, donde X es igual a 5.66, Y es igual a 15.97, la señal portadora VCT, donde X es igual a 4.390 y Y es igual a 0.9. La señal modulada, donde podemos observar el comportamiento. Para simular la modulación de frecuencia FM, primero se definen los parámetros de la modulación como la amplitud de la señal portadora, la frecuencia de la señal moduladora y la frecuencia de la señal portadora y el índice de modulación. Luego se generan las señales moduladora y portadora. La señal moduladora es una onda sinusoidal con la frecuencia de la señal moduladora. La señal portadora es otra onda sinusoidal con la frecuencia mayor que la frecuencia de la señal moduladora. Finalmente se genera la señal moduladora FM usando la siguiente ecuación. VFMT igual al coseno de WC por T más beta por el seno de WM por T, donde WC es la frecuencia angular portadora, beta es el índice de modulación y WM es la frecuencia angular moduladora. La señal modulada FM se grafica y se observa que la frecuencia de la señal modulada varía según la señal moduladora. La amplitud de la señal moduladora también varía debido al índice de modulación. C. Ítem C. Diseñe y simule mediante bloques un modulador de fase PM. Explique resultados. Bueno, tenemos igualmente acá nuestro código con los resultados obtenidos en el osciloscopio, donde podemos ver las diferencias en las señales, señal moduladora, señal portadora y señal modulada. Claramente pues notamos en la señal moduladora como la forma nos da una onda cuadrada y en la portadora y en la moduladora una señal sinusoidal. Aquí tenemos el espectro de la señal moduladora y el espectro de la señal modulada, donde notamos claramente el pico. Para simular la modulación de fase PM, el código utiliza los parámetros de las señales moduladora y portadora, así como el índice de modulación de fase. La señal moduladora es una onda sinusoidal con amplitud y frecuencias determinadas. La señal portadora es otra onda sinusoidal con igual amplitud y frecuencia diferentes. El índice de modulación de fase determina la cantidad de variación de la fase de la señal portadora. El código genera las señales moduladora y portadora, luego suma la señal portadora con el producto de la señal moduladora y el índice de modulación de fase. La señal resultante es la señal modulada PM.
El código también genera gráficas de las tres señales, moduladora, portadora y modulada PM en el tiempo. Estas gráficas muestran cómo la fase de la señal portadora varía según la señal moduladora. El código también genera una gráfica del espectro de frecuencia de la señal modulada PM. Esta gráfica muestra cómo la energía de la señal modulada PM está distribuida en el espectro de frecuencia. Segundo, diseño y simulación de moduladores digitales. Todas las señales portadoras de las modulaciones digitales deben ser señales sinuitales y la señal moduladora debe ser un generador de Bernoulli con frecuencia FM menor de 5 veces la frecuencia de la señal portadora FC, más lenta en la modulación que se esté simulando. FM igual a FC sobre 5. Ítem A. Empleando el software Simulink de MATLAB, realice la simulación por bloques de la modulación de amplitud, caso particular OOK, con base en el esquema de la figura 2, tomar la frecuencia de la señal portadora como 25 por A2 Hz con amplitud A. La señal moduladora debe ser tomada de un generador de Bernoulli con frecuencia de 5 veces menor la señal portadora. Se deben visualizar al menos 4 cambios en la señal modulada. Entonces tenemos señal portadora 26 por 76 Hz, 1900 Hz con una amplitud A6. Tenemos entonces acá el siguiente resultado. Amplitud aquí tenemos amplitud 6, frecuencia 1900 Hz. Y acá tenemos entonces la gráfica del osciloscopio. Ítem B. Copiar el siguiente código en un archivo .m de MATLAB y revisar la simulación por líneas de código de un modulador de amplitud OOK, manteniendo las condiciones de amplitud y frecuencia del punto anterior. Entonces acá tenemos también 25, A6, FC 25 por 76, Bernoulli, periodo de la señal de Bernoulli. Y tenemos acá la representación del osciloscopio de la señal moduladora, la señal portadora y la señal modulada OOK. C. Diseñe y simule mediante bloques un modulador de amplitud ASC cuya señal modulada puede variar entre cualquiera de las 4 amplitudes durante el tiempo de simulación dependiendo del estado del generador aleatorio. La señal mensaje debe ser aleatoria. Tomar la frecuencia de la señal portadora como 200 por A2 Hz con amplitud A1 y explique los resultados obtenidos. De la señal modulada puede cambiar entre los siguientes rangos: 2 por A1, 4 por A1, 8 por A1, 16 por A1. Entonces tenemos que amplitud igual a 6, amplitudes 12, 24, 32, 64 y la frecuencia 15200. Entonces tenemos acá 5 sobre 200 por 76. Tenemos el diagrama. Así nos quedaría graficada en el simulador. Y este sería la gráfica en el osciloscopio. D. Diseñe y simule mediante bloques en Simulink y por códigos en MATLAB un modulador FSK con variación de 3 frecuencias durante el tiempo de simulación dependiendo del estado del generador aleatorio. Tomar las frecuencias de las señales portadoras del modulador FSK como señal 1 FC1 a 30 por A1 kHz, portadora 2 FC2 a 60 por A1 kHz, señal portadora 3 FC3
a 90 por A1 kHz con amplitud A2. Entonces amplitud 76, señal portadora 1, 180 kHz, señal portadora 2, 360 kHz, señal portadora 3, 540 kHz. Acá tenemos entonces la representación en el simulador y en el diagrama, y acá tenemos la captura del osciloscopio. Ítem E, diseñe y simule mediante bloques un modulador de fase PSK con variaciones de fases durante el tiempo de simulación. Dependiendo del estado de generador aleatorio, tomar las fases de las señales portadoras del modulador PSK como fase portadora 1 a 90 grados, fase portadora 2 a 135 grados y fase portadora 3 a 180 grados, con frecuencia de las señales portadoras a 2 por 5 kHz y amplitud a 3. Entonces tenemos frecuencia portadora a 380 kHz y amplitud 82. Típicamente quedaría así en el simulador, y en el osciloscopio tendríamos este resultado. Ahora aquí está la conclusiones. La señal codificada se puede distorsionar de forma controlada al modificar la señal portadora, lo que aumenta la seguridad del mensaje durante el transporte. La distorsión se puede realizar cambiando la amplitud, la frecuencia o la fase de la señal portadora, según las necesidades del usuario. Esta técnica permite superar las condiciones adversas que puedan afectar la transmisión de la información. La modulación digital consiste en cambiar la forma de una señal digital para transmitirla o almacenarla de manera eficiente y confiable según el parámetro que modifique: fase, frecuencia, amplitud o código. Se obtienen diferentes tipos de modulación digital con sus propios beneficios y limitaciones. La modulación digital es esencial para las comunicaciones actuales, ya que permite enviar datos binarios por medios analógicos. Muchas gracias por su atención. Aquí damos entonces finalizado el video como parte del resultado para entregar.